¿Me escucháis bien? Es que me escucho un poco rara. Tampoco el grave está un poco... Ajá, sí. Vale, gracias. Hemos escuchado durante... Bueno, no sé vosotros, pero quizá los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, hemos escuchado muchos mensajes acerca de la Navidad y hemos escuchado a muchos predicadores hablar acerca de la Navidad y hemos escuchado muchas palabras acerca de la Navidad. O quizás puedes encontrarte en el caso de que no has escuchado nunca hablar de la Navidad bíblicamente, porque lo que el mundo cree que es la Navidad no es la Navidad. Pero nosotros los creyentes sabemos lo que celebramos, ¿verdad? Celebramos a Dios con nosotros. La Navidad es Dios con nosotros. Jesucristo viniendo para traer salvación. El plan de redención del Señor cumpliéndose. Las buenas noticias en práctica. Es una bendición poder celebrar la Navidad. Y quizás hemos escuchado muchos mensajes acerca de la Navidad. Y quizás podamos pensar, ¿qué vamos a seguir hablando acerca de este tema? Y vengo a decirte algo. No tengo nada nuevo que decirte. Se acabó. No tengo nada nuevo que decirte. Pero lo que sí necesitamos no es tantas veces tanto el querer escuchar cosas nuevas, porque a veces quizás tenemos esto en el corazón de querer escuchar cosas nuevas, de ver qué es lo que nos van a decir de nuevo, de ver qué es lo que vamos a aprender de nuevo. Lo que necesitamos no es saber cosas nuevas acerca de la Navidad. Lo que necesitamos es seguir recordando las verdades eternas de nuestro Señor. Seguir atesorando en nuestro corazón y recordando una y otra vez lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. No tanto querer saber cosas nuevas, sino empezar a vivir aquellas cosas que ya sabemos. Emmanuel, Cristo, el Señor, en medio de nosotros. Gloria a su nombre. Hermanos, no hay mensaje más bello, no hay mensaje más poderoso, pero se necesita constantemente ser recordado. Por eso, en esta fecha, lo que nosotros celebramos la Navidad y lo queremos celebrar por todo lo alto, porque queremos que este mensaje poderoso, que este mensaje bello pueda ser recordado una y otra vez. El ser humano tiende a olvidarse pronto de las cosas importantes. Por desgracia, somos así. Las cosas importantes que ocurren en nuestra vida muchas veces tendemos a olvidarlas. Y por eso necesitamos recordar una y otra vez el plan perfecto que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo planearon para que por su amor el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿a que lo sabemos? Vamos a recordarlo, vamos a practicarlo, vamos a vivirlo, vamos a proclamarlo. Es por eso por lo que muchas veces no necesitamos escuchar estas verdades nuevas, necesitamos recordar lo que ya sabemos. Y me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, porque debemos recordar la palabra de Dios, pero la debemos de recordar bien. Debemos de recordar la palabra de Dios y debemos de recordar los hechos y los acontecimientos importantes que han ocurrido, pero debemos de recordarla bien. Por eso, hermanos, es importante que en este tiempo tú y yo conozcamos la verdad tal y como fue escrita. Y de esto nos hace un recordatorio Lucas capítulo 1. Muchos de vosotros sabéis, Lucas es el evangelista que es un historiador, era un historiador, y él escribe lo siguiente. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que
desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice Lucas, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado, fijaros bien hermanos, después de haber investigado con diligencia, es decir, con esmero, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es fundamental, hermanos. La palabra del Señor, el mensaje de Cristo que nos ha llegado hoy en día, tal como lo tenemos escrito en la palabra de Dios, eso ha tenido un trabajo y ha tenido un precio, en la que hombres y mujeres que vivieron en primera persona la obra y la persona de Cristo Jesús en sus vidas, quisieron dejar constatados en la palabra del Señor de manera fiel, con la ayuda a través del Espíritu Santo, cómo han sido y han sucedido todas las cosas que han acontecido en ese tiempo. Y nosotros, después de tanto tiempo, 2000 años después, somos herederos de todas estas cosas. Y tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos aprender bien y conocer bien cómo han sucedido todas las cosas como fueron al principio. Mirad, hermanos, hay muchas tradiciones que nos rodean, muchísimas tradiciones que nos rodean, pero nosotros debemos de transmitir la verdad de manera fiel de todo aquello que nosotros hemos aprendido. Es fundamental, porque las tradiciones son tradiciones, no es la verdad de la palabra de Dios. Pero lo que nosotros vivimos tiene una realidad histórica innegable, que las siguientes generaciones que vienen deben de saber, sin tergiversarla y sin adulterarla. Muchas personas trabajaron y fueron dirigidas por el Señor para que se pudieran contar bien las cosas. Y hermanos, si esto no fuera tan importante, no se había quedado aquí escrito. Y no se habría preocupado el autor Lucas de decir que todas estas cosas se han investigado y se han recopilado para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos, de aquello que tú y yo hemos creído. Necesitamos conocerlo bien, necesitamos escudriñar bien la palabra del Señor, para que todas estas verdades puedan calar en nuestro corazón y a las siguientes generaciones podamos seguir transmitiéndoselas. Mirad, el diablo se ha encargado a través del tiempo de querer disipar y camuflar la palabra del Señor. ¿Cuánto ha sido perseguida la palabra del Señor? Siempre. Siempre. No ha querido que la palabra del Señor fuera proclamada, que la palabra del Señor fuera estudiada. Siempre. Pero hoy tenemos una bendición tan grande de poder tener tanta Biblia, de poder tener la palabra al acceso en nuestro propio móvil, en Internet. Pero ¿cuántas veces esa misma palabra nosotros la escudriñamos y la atesoramos en nuestro corazón? A pesar de que está al alcance de nuestra mano. ¿Conocemos bien cómo sucedieron los hechos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Conocemos bien todos los detalles? ¿O todavía nos seguimos creyendo que fue Melchor, Gaspar y Baltasar el que vino a entregar los regalos al niño? Esas cosas son tradiciones, que no digo que sean malas, forman parte de nosotros, pero esa no es la verdad. ¿Conocemos todos los detalles de la verdadera historia de nuestro Señor? ¿Conocemos cómo sucedieron todas las cosas? ¿Conocemos desde el principio también todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo Jesús? ¿Conocemos los detalles de dónde iba a nacer, de dónde iba a desarrollar su ministerio,
de cómo se iba a llamar, de qué es lo que iba a hacer. ¿Conocemos todas esas cosas? ¿O no hemos conformado con saber lo que sabe el mundo simplemente? No, hermanos, necesitamos escudriñar aquellas cosas y saber bien todo lo concerniente a nuestro Señor y Salvador. Y por eso celebramos, y vamos así a celebrar con mayor autenticidad lo que el Señor ha venido a hacer en nuestras vidas. Es necesario recordar todas estas cosas y traerlas a la memoria, porque hay muchos por ahí que se burlan de las cosas de Dios, diciendo que no son ciertas, y andan en sus propios placeres, y no solamente ellos andan en sus propios placeres, sino que cuando nosotros no conocemos bien las verdades en las cuales hemos sido enseñados, podemos muy fácilmente dejarnos arrastrar por aquellos que andan en sus propias pasiones y en sus propios deleites de este mundo. Mirad, me gustaría que fuéramos ahora a la carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. El apóstol Pedro escribió esta carta y una de las cosas que él quería dejar de una manera bien fuerte, lo mismo que también otros apóstoles que ahora después vamos a ver, querían que ellos recordaran las verdades, que trajeran a la memoria. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis ¿qué? Memoria, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, y del mandamiento, y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios placeres y diciendo: ¿dónde está su venida? ¿Dónde están todas las cosas que vosotros decís? Hermanos, por ahí hay muchos que se burlan de lo que nosotros creemos. Muchos que se burlan: ah, sí, Jesús ya vino y dice que va a venir otra vez. ¿Y dónde está? ¿Y cuándo va a venir? Porque aquí no sucede nada. Aquí está todo igual. Y nosotros tenemos que saber, y el apóstol Pedro se lo estaba diciendo a los hermanos, y estaba diciendo: tenéis que tener memoria de las palabras que han sido dichas por los santos apóstoles y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador. Porque estas cosas van a pasar. Por lo tanto, tenemos que conocer bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que afianza nuestros corazones frente a lo que hay en el mundo, frente a los que dicen que no hay Dios, frente a los que dicen que todas estas cosas son cuentos. Y no son cuentos. Tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que no son cuentos, porque Cristo ha transformado nuestros corazones. Ahora yo te pregunto, ¿lo sabemos, pero lo estamos viviendo? ¿Lo estamos recordando? Porque una y otra vez nos podemos dejar contaminar por las cosas que hay si no estamos afirmados en las verdades de la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro le está diciendo: tenéis que traer a la memoria las verdades en las que habéis sido enseñados. Hermanos, debemos recordarla para crecer y ponerla en práctica. En la misma carta, en 2 de Pedro, pero en el capítulo 1, leemos lo siguiente, en el versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Veis? Lo vuelve a repetir. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis
y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia, otra vez esta palabra, con diligencia, con solicitud, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de ¿qué? De todas estas cosas. Qué importante es recordar, traer a la memoria, aunque sepamos las verdades del Señor. Pero qué importante es hacer esto. Mirad, no hay mejor legado para un hombre o una mujer que sirve al Señor como lo que expresa Pedro en esta carta. Yo quiero que cuando yo me vaya, vosotros estéis afirmados en estas cosas. Yo quiero que cuando yo me vaya, después de mi muerte, en mi partida, ver la obra de Cristo, que Cristo sigue en vosotros. Eso es lo más maravilloso que podamos tener. Que yo le pueda decir a mi hijo, mira hijo, cuando yo me vaya, yo quiero que en ti haya quedado este legado, que es la vida de Cristo Jesús en tu vida, que sigas conociendo al Señor, que sigas creciendo en el Señor, que sigas desarrollándote en el Señor y que sigas contando a la siguiente generación que venga todo lo que el Señor nos ha dicho, que es mucho, todo lo que el Señor ha hecho. Y yo te voy a contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo te voy a contar lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque esto no son solamente palabras, yo lo he vivido. Hermanos, no hay mejor legado que podamos dejarle a la siguiente generación que viene que las vivencias que nosotros hemos experimentado con el Señor basado en la palabra. No hay nada mejor. Porque te vas con el Señor lleno, satisfecho, sabiendo que la obra continúa, sabiendo que Dios te ha usado para el tiempo que te ha tocado a ti vivir. Necesitamos recordar, necesitamos afianzarnos en la palabra, en las mismas verdades que una y otra vez nos han sido predicadas. Por eso, hermano, cada día celebramos, cada año, en estas fechas celebramos la Navidad, porque es algo importante para nosotros. Porque celebramos el nacimiento de Jesús, da igual que ya sabemos que no nació el 25 de diciembre. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que celebramos que nuestro Señor Jesús nació. Y lo celebramos con consecuencia. Bien, pero Pedro dice muchas más cosas. ¿Qué cosas quería Pedro que recordaran? ¿Qué cosas quería Pedro que tuvieran memoria? ¿Qué es aquellas cosas que tenemos que saber? ¿Y cuál es la verdad en la que debemos de estar afirmados? Ya sabemos que es en Cristo Jesús. Pero fijaros con qué palabras más hermosas lo está expresando. Si leemos, seguimos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 1, pero vamos a leer versículo 3. Mirad, dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando venimos al Señor, nuestros ojos se abren a una vida nueva. Cuando venimos al Señor, nuestro corazón se llena porque nuestros ojos se abren y descubrimos en el Señor una vida nueva, diferente a lo que antes estábamos viviendo. Porque el Señor hace esa obra maravillosa en nuestros corazones y abre nuestros ojos de una manera especial y empezamos a entender su palabra y empezamos a entender quién es Él y empezamos a caminar de otra manera y empezamos a ver, a caminar en sabiduría, en conocimiento, en la verdad que vamos descubriendo día a día en la palabra del Señor. Y nuestro corazón se llena de Él. Por lo menos debería de ser así, hermanos. Cuando tú vienes al Señor, empiezas a descubrir un mundo diferente. Un mundo diferente. Porque en el Señor hay todas estas cosas. Y además sigue diciendo la palabra en el versículo 4 que tenemos grandes y preciosas promesas en Él. Tenemos grandes y preciosas promesas en Él. Y la promesa más hermosa que tenemos, hermanos, es que un día vamos a estar allí con Él. Porque Él ha prometido que va a
hacer morada, preparar morada para cada uno de nosotros. Esa es la preciosa promesa, la promesa más hermosa que podamos tener, que vamos a estar por la eternidad junto a Él. Sin lloro, sin sufrimiento, disfrutando, alegrándonos por la eternidad. ¿Sabéis qué pasa? Que nuestra mente está tan finita que nos cuesta trabajo pensar en lo eterno. Sin embargo, hay una realidad en nuestro corazón y es que no queremos morir. Pero cuando pensamos en la eternidad, se nos hace como algo, esto no es posible, pero es posible. El Señor nos lo ha prometido. Y no de cualquier manera, junto a Él, en las moradas celestes, disfrutando por la eternidad. Tenemos grandes y preciosas promesas en Él. Porque por ella, sigue diciendo la palabra en el versículo 4, somos participantes de la naturaleza divina. Participamos de las cosas de Dios, de su amor, de su poder, de su santidad, de su palabra, de su presencia, de su camino, de su sabiduría. Somos participantes de la naturaleza divina. Hermanos, esto es muy hermoso. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy hermoso. Por tanto, si somos poseedores de todas estas cosas, ¿qué es lo que debemos hacer? Y lo puedo resumir en una sola palabra: crecer en ellas. Somos poseedores de todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crecer en ellas. Y el apóstol Pedro lo expresa así. Sigue diciendo en el versículo del 5 en adelante, del 5 al 8. Sigue diciendo, por lo tanto vosotros también, poniendo toda diligencia, otra vez la palabra, diligencia. Hermanos, creo que esta es la palabra de hoy. Diligencia. Poniendo toda diligencia en esto mismo. Añadid a vuestra fe, a lo que ya habéis creído, que virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Y qué es lo que dice después? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Salvador. Amén, Señor. Por lo tanto, ¿cuántas cosas sabemos del Señor? Muchas. Muchas. Escuchamos predicaciones toda la semana y algunos todos los días. Estamos siempre rodeados de la palabra del Señor. Estoy hablando sobre todo a los que son creyentes. Entonces, ¿necesitamos saber cosas nuevas o necesitamos poner en práctica las que ya sabemos? Por supuesto que tenemos que seguir indagando y tenemos que seguir escudriñando la palabra del Señor y tenemos que seguir conociendo más y más y más. Pero ¿de qué nos sirve eso si las que ya sabemos no las ponemos en práctica? Tenemos que añadir a nuestro conocimiento todas estas cosas que Pedro nos está diciendo. Y esto lleva toda la vida. Por eso dice que no van a dejar, si nosotros las practicamos y abundamos en ellas, no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y voy terminando, hermanos. Debemos recordarla para gozarnos en ella. Debemos recordar las verdades del Señor para gozarnos en ella. Vamos a ir ahora a Filipenses 3, versículo 1. Porque ahora tenemos otro escenario. Aquí tenemos a Pablo. Y tenemos a Pablo en la cárcel, escribiendo esta carta a los filipenses. Si tú estás en la cárcel, ¿cómo estarías?
y diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Y desesperado por salir de aquí. Pero Pablo, en la carta de los Filipenses, lo que a mí me maravilla es que constantemente está expresando gozo. Y está transmitiendo gozo. Y está escribiendo esta carta y está aprovechando que está en la cárcel y está hablando de gozo continuamente en esta carta de Filipenses. ¿Has leído alguna vez Filipenses? No, léela. Y dice así, Pablo, desde la cárcel, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la misma cosa, ¿veis? Se repite la idea. A mí no me es molesto escribiros otra vez las mismas cosas, porque necesitamos seguir recordando muchas veces las cosas que ya hemos aprendido. Pero Pablo está diciendo, pero gozaos en el Señor. Gozaos en Él. Porque a mí no me molesta escribiros y deciros una y otra vez las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mirad, Pablo está escribiendo la carta a los Filipenses, pero también muestra algo muy bonito. Pablo se estaba gozando de ver los cambios en la vida de las personas que vivían en Filipo, de los creyentes que vivían en Filipo, y la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Y eso era un motivo de gozo tremendo para Pablo. Pablo estaba en la cárcel, estaba viendo oposición, había muchos que estaban predicando incluso la palabra del Señor por envidia, pero Pablo se estaba gozando de ver que aún así la iglesia de Filipo estaba creciendo y estaba en auge y estaba siguiendo los caminos del Señor. Y aunque él estaba en la cárcel y se estaba gozando de todo esto, y no podía por menos que dejarlo escrito y que dejarlo dicho para que ellos lo supieran. Y se gozaba no solo de lo que Dios estaba haciendo, sino de lo que iba a seguir haciendo en ellos hasta el día en que Él se encontrase con Jesucristo cara a cara. Un poco la misma idea que nuestro hermano Pablo está escribiendo en la segunda carta suya. Por eso se gozaba y merecía la pena sufrir la cárcel, las envidias, las torturas, porque a lo que él dedicaba su vida tenía un sentido eterno, no solo para él, sino para la vida de aquellos que estaban creyendo en la predicación. Y esa predicación tenía su eje en Dios, en su Hijo Jesucristo, viniendo al mundo para salvarnos de sus pecados, como estamos celebrando hoy. Por eso es necesario recordar y enseñar las mismas cosas para gozarnos, para alegrarnos, para recordar que Cristo murió, que Cristo vino y murió y resucitó para darnos vida. No podíamos tener vida, no podíamos estar aquí celebrando esto si no fuera gracias a Él. Muy bien, hermanos. He comenzado diciendo que no necesitamos conocer más verdades nuevas, sino recordar las que ya sabemos. Las verdades de Dios, su Evangelio, no están para conocerlas sino para recordarlas y para vivirlas. Cuando las vivimos es cuando nuestra vida en Cristo adquiere significado. Porque aunque no sin lucha y sufrimiento, llena nuestra vida como nada y nadie lo puede hacer. Otros caminos no van a llevarte a la paz interior que todos nosotros necesitamos. Pero Cristo sí. Porque Él vino para atraernos hacia Él, para que seamos suyos, para que vivamos de una manera plena y completa, y para que vivamos sobre todo reconciliados con Él y con el Padre. Celebremos la Navidad. Recordemos cada día lo que Cristo el Señor ha venido a hacer en medio de nosotros. No te canses. No te canses de leer una y otra vez el nacimiento de Cristo. No te canses de repetirlo a las nuevas generaciones, porque los hombres de Dios lo hicieron y nosotros tenemos que seguir haciéndolo, siendo perseverantes a las siguientes generaciones que vienen.
Que el Señor os bendiga. Amén.